Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Sin que mucho se supiera, como una actividad más, como un asunto como cualquier otro en la agenda de gobierno, como una cuestión de mero trámite, fue recordado en el Ejecutivo, en el oficialismo, el tercer aniversario del gobierno, el de la asunción a la cúspide del país de Gabriel Boric. Para que quede claro, en un país en el que los límites han desaparecido, la aparición, aunque sea por un día, de cierta actitud compungida, el abandono, aunque sea momentáneo, de la voz altisonante, esa que no requiere ser amplificada. En definitiva, la debida mesura y la aproximación a alguna sobriedad, por fugaz que sea, debe ser una actitud que merece agradecimiento. Los 3 años son muy importantes, los 3 años de gobierno y más en este gobierno. Es un asunto común en cualquier administración que los primeros meses de gobierno son absolutamente esenciales. Son aquellos en los que hay mucho entusiasmo, en que hay ganas, en que hay cierta utopía todavía vigente, en que hay nervio, en que hay una victoria reciente y el poder que proporciona el horizonte de todo un periodo gubernamental. Esto, que es de común ocurrencia, en este gobierno no ocurrió. El gobierno en los primeros meses estaba embelesado con Elisa Loncón, con la intelectualidad de Fernando Atria, con la primera línea, con Héctor Yaitul, con el Guaymapu, con la refundación de Carabineros, con la eliminación del Senado, con que los Cahuéscar tuvieran su propio sistema de justicia, con tomar la pala y convertirse en noveles panteoneros del neoliberalismo. Y estaba el lenguaje nuevo, eso de ellas, ellos, elles, nosotros, nosotras, nosotres, y algo así, junto a una política exterior turquesa, con la mano amable para el que quisiera ingresar al país, aunque sea en forma clandestina, porque según lo que había dicho el gobernante, en Chile había demasiados chilenos y eso era muy malo. Nada de política exterior turquesa, ni de policías que si los atacaban tenían que solo defenderse, porque solo les cabían a los policías la legítima defensa, como la que le corresponde a usted y a mí, que no somos policía. Los primeros meses estuvieron dedicados a todo esto y a eso que dijo Sebastián de Polo, el amigo del presidente, el fracasado candidato a senador por Santiago, designado por su gracia embajador en Brasil, quien, frívolo como pocos, anunció que le iban a meter inestabilidad a nuestro país. Todo esto que le estoy relatando en forma sucinta tendría una arquitectura normativa, la nueva Constitución, que se edificaría, lo decían, en la refundación del país, ya que estaba erigida esa institucionalidad en una hoja en blanco, porque toda experiencia pasada era sospechosa. Era la materialización de que no son 30 pesos, sino 30 años. Y a esos corruptos del PPD, del Partido Socialista, esos traidores de la izquierda, por lo que son, por lo que iban a hacer, los iban a hacer desaparecer. Porque el proyecto era ese, minimizarlos, fagocitarlos, y los que queden los iban a absorber dentro de la nimiedad. El domingo 4 de septiembre de 2022
día elegido con pinzas, porque un 4 de septiembre fue elegido en la presidencia la figura que admira Gabriel Boric, Salvador Allende. Ese 4 de septiembre de 2022, todo esto se vino abajo con el triunfo del rechazo. Y hubo que llamar a esa izquierda que llamaban torpe, cobarde, la que daba explicaciones tartamudeadas de esos 30 años sometidos a Inquisición, para finalmente sumisos someterse a los dictados de Gabriel, Camila, Giorgio, Miguel y varios más, hasta solo firmar un vergonzoso contrato político de adhesión. Por todo esto, con el plebiscito actuando como una guillotina mortal, Gabriel Boric, a diferencia de otros gobiernos, no tuvo este impulso inicial. La fuerza inicial la usó solo en eso, en una refundación fracasada. En ese tiempo, también ahora, aunque en forma más sosegada, Gabriel Boric invocaba siempre a Allende como una especie de padre político, de referente inspirador. Pero ustedes lo saben, la política es cruel. Como siempre cuando de poder se trata, esta semana el presidente despidió de su gabinete a la nieta de Allende, Amaya Fernández, de la cartera de Defensa, nombrada justamente como el símbolo hereditario de Salvador, como le dicen en la familia. El poder juega malas pasadas, y sobre Maya e Isabel ya sabemos lo que ha ocurrido a propósito de la compra de la casa del expresidente. En este proceso servicial, por decirlo en forma terciopelada, no, mejor digamos, usemos otra palabra, en forma afelpada, Carolina Toá, renacida de entre las cenizas por la extraña relación del PPD cuando ella lo dirigía con Julio Ponce Lerú, el yerno del general Pinochet, porque esto da para todo, se transformó de un día para otro. Carolina Toá renació de las cenizas, como el ave fénix, se transformó en la vocera, en la voz cantante, en la imagen, en la que proclamaba las bondades y refutaba las críticas de ese proyecto constitucional. En un país normal, cuando en política hay una derrota de esa magnitud, la cara visible, la faz sonriente y prometedora sufre las consecuencias. Pero como vivimos tiempos raros, en vez de que la derrota significara consecuencias, Carolina Toá, al revés, fue catapultada al Ministerio del Interior, comenzando una nueva etapa del gobierno. Son poco entonces más de 2 años que ahí estuvo, y es la etapa que culminó con el 3er aniversario y su renuncia para comenzar su aventura presidencial. Pero de eso hablaremos más adelante. Reitero, ¿por qué era tan importante el aniversario del 3er año? Porque simplemente se perdió casi un año, están estos 2 años que ya pasaron, y lo que viene es simple administración. Lo que queda para adelante son algunas reyertas, alguna confrontación, algunas estocadas, negociaciones de los cupos, pactos por omisión, campaña política y poco más. Ya pasó lo principal. Es verdad que el presidente los notificó a todos, como han hecho los presidentes anteriores, que hay que trabajar hasta el último día, que aquí no hay pato cojo, que no hay pérdida progresiva del poder. Pero eso es una tontera. El desgaste existe y la llegada al último día también, en el que formalmente el último día el presidente tiene el mismo poder que el primer día, formalmente, pero políticamente usted sabe que no queda nada. A los pocos días de la notificación de Boric a sus ministros que el pato cojo no existía, bueno, el pato cojo se le apareció, como en las malas películas con actores secundarios. Se tuvo que ir su amigo, su compinche, con ese con el que ha compartido secretos absolutamente imposibles de divulgar, el todopoderoso jefe del segundo piso, Miguel Crispe. Y como les decía, tuvo que despedir a Amaya Fernández Allende. Usted sabe que a un gobierno poderoso no le ocurren estas cosas, pero cuando existe el pato cojo, empiezan a pasar este tipo de vicisitudes. Fracasada toda esta especie de revolución en libertad versión siglo XXI. ¿Cuáles son los logros del gobierno? ¿Cuáles son los logros que invoca y clama?
se repite una y otra vez. Esto es lo que repite el gobierno, entre otras cosas. Sueldo mínimo de 500.000 pesos, jornada laboral semanal de 40 horas, deuda histórica de los profesores, el aumento del royalty minero, la ley de cumplimiento tributario, la estrategia nacional del litio, la ley de espectro autista, la reforma previsional y poco más. Usted y yo estaremos de acuerdo que para todo lo que se criticó, para todo lo que se atacó, para todo lo que se prometió o anunció, el asunto ahora se usa la palabra logros. O sea, los logros son de una modestia enternecedora. Incluso algunas cuestiones son bien discutibles. Por ejemplo, sobre la jornada laboral de 40 horas, pero ocurre que Sebastián Piñera había propuesto la jornada laboral de 41 horas. La diferencia no es un abismo. En cuanto a la reforma previsional, en la izquierda se dice que no solamente, como se prometió, no desaparecieron las AFP, sino que ahora administrarán no 10 puntos de cotización, sino 14. O sea que tendrán muchísimo más dinero que antes. Y de la promesa de, no sé si se acuerda, de una empresa nacional del litio, esta era la promesa, se terminó en un oscuro acuerdo entre Codelco y Julio Ponce Lerú, el mismo que hizo desaparecer por años a Toá. A Julio Ponce Lerú le otorgaron ahora, con este acuerdo, 30 años más de concesión. O sea, lo hicieron más rico. ¿Cómo se hace entre los escasos, estos logros escasos, enarbolar y decir que se ha tenido éxito? Eso es un poco tonto. Además, que se va a medir en algún momento la relación entre lo que se prometió, no solamente lo que se prometió y lo que se cumplió, sino cuánto costó lo que se prometió. Y otra cosa son las cuestiones ocultas. Por ejemplo, ir progresivamente transformando Codelco en una empresa rentista que, aprovechando todo el poder del Estado, deja que los privados hagan el trabajo. En asociación con ella, van a hacer el trabajo para usufructuar del trabajo de otros, Codelco. Todo esto en beneficio ejecutivo, de trabajadores muy bien pagados y con cada vez menos actividades. El desprecio por los rentistas se termina cuando es el Estado el rentista, pero esto ya es otra historia. Entre las promesas incumplidas está una que es la génesis de todo esto, en que el avance es nulo. Y se lo voy a decir tal cual se prometía, aunque ahora en verdad más parece, desgraciadamente para los jóvenes, un slogan, una simple consigna: educación pública, gratuita y de calidad. Qué vacío suena todo eso. La historia, se lo decía, dirá si el costo pagado por estos, entre comillas, logros es bajo o alto. Si haber perdido casi un año en intentar enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, porque se perdió un año, el inicial, si en endeudar el país por los malos cálculos financieros, si todo eso es aceptable, si el aumento de las listas de espera, incluyendo las listas GES por cáncer, que por ley no debieran existir, es tolerable, si el debilitamiento del país, incluso el debilitamiento militar, no tendrá efectos en el futuro. El gobierno ha dicho que uno de sus logros es la seguridad, que se aprobó el Ministerio de Seguridad, pero como en la política, en varios sectores, lo que falta es grandeza, no se dice que ese proyecto de ministerio viene del gobierno anterior, el Ministerio de Seguridad Pública, y que quienes hoy gobiernan se opusieron a eso bajo la administración de Sebastián Piñera. Y que incluso varias de las leyes que fueron aprobadas con muchos votos en contra del oficialismo, y que además todavía no se aprueban las RUF, las reglas de uso de la fuerza, porque el oficialismo se opone. Un ejemplo, las pistolas Taser. No cabe duda que la policía tiene que tener un arma intermedia entre la mano limpia y la pistola, algo intermedio que no sea letal para enfrentar situaciones de emergencia. Que a todos conviene que no se obliga al policía siempre a sacar la pistola. En el mundo las pistolas Taser se usan hace un montón de años, muchos años. Aquí no. Y resulta que aquí van a hacer un plan piloto en algún lugar de Santiago, y en el primer anuncio se decía que solo para casos de violencia intrafamiliar, para ver cómo funcionan. Si ya se sabe cómo funcionan. Entonces van a decir, las implementamos nosotros.
pero con esas condiciones tan miserables, como son las razones, son tan miserables como las razones ideológicas para no usarlas en forma masiva. Y eso es lo que ocurre con el gobierno en materia de seguridad. Y se me olvidaba que es algo importante. Uno de los logros que indica el gobierno es que logró estabilizar el país. Y es verdad, es cierto, no hay huelgas casi, no hay marchas, no hay saqueos, salvo uno que otro. El guanaco, el zorrillo, ya casi no son necesarios, salvo en contadas ocasiones. La pregunta es si no son ellos los que provocaron la inestabilidad, la que mal la pueden ocasionar si están gobernando. Si es así, es un argumento casi delictual. La provocamos nosotros gobernamos, entonces no hay inestabilidad. O también podemos preguntarnos si es el Partido Comunista el que está detrás de muchos de estos actos y que aunque dice que están con un pie en la moneda y con el otro pie en la calle, lo han dicho muchas veces, la amable situación de confort los haga preferir ese confort a la calle. El gobierno ha dicho que no hay una inseguridad creciente, que la inseguridad se ha estabilizado, que no avanza. Pero voy a reiterar algunas cifras que ya he dado. En las comunas del Bosque, La Cisterna, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Puente Alto, San Miguel, San Ramón, Pirque, San José de Maipo, en la región metropolitana, los homicidios consumados y frustrados aumentaron en 2024 un 35% y en comparación a 2022 en 2 años un 57%. En las comunas de Maipú, San Bernardo, Pudahuel, Melipilla, Talagante y Curacaví, en 2024, respecto del año anterior, aumentaron un 35% y en 2 años 53%. Perdonen, esto está descontrolado. Además, el país cuenta con una cifra llamada cifra consolidada de homicidios, que se produce en un llamado observatorio que es liderado por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. Ocurre que este informe consolidado, que es oficial, el último es de junio de 2024. Hace 9 meses que los señores que trabajan ahí no actualizan las cifras. Carolina Leitao, que es la subsecretaria de Prevención del Delito, o sea, la encargada de prevenir los delitos, dice que esto de entregar cifras cada 9 meses o más es normal. Por ahí se dice que en el entorno de Carolina Toá, replicando la posición del gobierno, han dicho que si vemos cómo estaba Chile cuando este gobierno llegó, podemos decir que estamos en una situación más tranquila. El que diga que Chile está en la calamidad está haciendo politiquería. Esta es la tesis del entorno de Carolina Toá y del gobierno. Cualquiera entonces, usted, yo, que critiquemos o digamos que no estamos mejor o incluso que digamos que estamos peor, simplemente estamos haciendo politiquería o somos unos politiqueros. Esa es la consigna, así estamos. Hay un indicio que indica que el gobierno ve altas posibilidades de perder la próxima elección. Hay un proyecto de reforma al sistema político que tiene por objetivo evitar la fragmentación, la enorme cantidad de partidos políticos que están representados en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados. Disminuir esta fragmentación para permitir la existencia de menos partidos políticos para que exista una mayor posibilidad de llegar a acuerdos. Mientras más fragmentación hay, menos acuerdos se pueden lograr. Hay consenso que hoy el país es ingobernable. Gabriel Boric ingresó indicaciones sustitutivas al proyecto, eliminando las medidas para evitar la fragmentación. Entonces, ¿qué ocurre? Que al parecer prefieren la fragmentación, porque si ellos se convierten en oposición, tienen entonces la posibilidad de bloquear la gestión del próximo gobierno. Así de corta y mezquina en la mirada. En el escenario que les describía antes, la candidatura de Carolina Toá en este ambiente enfrenta desafíos enormes. Desde ya, por ahora, es la candidata de un solo partido, el PPD, un partido muy decadente. Nadie sabe en qué diablos creen, qué proponen, a dónde apuntan. Es un partido, el PPD, chico, convertido en una máquina de poder para unos pocos. Un partido en el que Guido Girardi sigue operando. De hecho, Carolina es la candidata de Guido, quien llama a conversa armatrenzas. Hasta el cierre de esta columna,
El Partido Socialista, que se quedó sin candidata con la negativa de Michelle Bachelet, no se pronuncia. Se tiene que pronunciar en las próximas horas. Se está dejando, o en los próximos días, se está dejando querer para poder negociar espacios de poder, cupos parlamentarios y todo lo que proporciona la política. Carolina Toá le pidió a Guido Girardi que opere, y Girardi entonces pone en pausa el Congreso del Futuro y se dedica a este tipo de cosas. ¿Qué hizo Guido Girardi? Llamó a Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, y le pidió una reunión. Único tema: lograr el apoyo del Partido Socialista a Carolina Toá. La suerte entonces de Carolina Toá está en manos de lo que puede dar y obtener Guido Girardi. Mientras más demora el Partido Socialista, más se deteriora Carolina Toá, porque ni siquiera, es evidente, ni siquiera tiene el apoyo inmediato del todo el socialismo democrático. O sea, no hay un consenso mínimo en ella. Hay elecciones en unas horas más de la directiva del Partido Socialista. Se renovará, salvo una gran sorpresa, Paulina Bodanovich en la presidencia. Pero habrá que ver al interior del Partido Socialista qué es lo que ocurre con cada uno de los llamados lotes internos. Y como la política es de gestos, le cuento lo que pasó. El sábado 8 de marzo hubo una asamblea extraordinaria del PPD en el Maule. ¿Pero qué ocurre en el Maule? Esa es la región que representa Paulina Bodanovich, la socialista. ¿Y qué hizo esta asamblea extraordinaria del PPD? Tomó dos decisiones: apoyar a Toá como candidata presidencial y a Paulina Bodanovich, la socialista, para su reelección en el Senado. O sea, el PPD informa que no va a competir con Paulina. ¿Qué es lo que esperan? El gesto agradecido de Paulina Bodanovich por su situación personal, para que apoye a Carolina respecto de una situación nacional. Porque así funciona todo esto. Y esto para la memoria, para que usted se acuerde. ¿Quién fue el senador elegido en el Maule, en esa región de la que estamos hablando? Álvaro Elizalde. Y cuando Elizalde fue nombrado ministro secretario general de la presidencia, tuvo que irse. Entonces el Partido Socialista nombró a Paulina Bodanovich. Cuando Toá decidió ser candidata, el socialista Elizalde pegó el salto de ese ministerio, ¿a dónde? Al Ministerio del Interior. O sea, esta es la lógica de la política. Hay alguien que está en todo caso, perdone la palabra, a la guaite, y es Claudio Orrego. Claudio Orrego nunca ha ocultado que quiere volver a ser candidato presidencial. Recordemos que ya lo intentó en 2013. Para su desgracia, su partido de toda la vida, que es la Democracia Cristiana, ya casi no existe, está casi exánime. De hecho, se fue de la Democracia Cristiana porque ya no le servía. En el Partido Socialista, Paulina Bodanovich está jugando con Orrego. En su intento de negociar algo con el PPD, ha dicho que Orrego podría ser el candidato al Partido Socialista, un asunto absolutamente extraño. Y Orrego cree, o quiere creer, que en una de esas se le da el sueño o el ensueño. Bodanovich dijo en 24 horas, el canal 24 horas, dijo lo siguiente: aunque Orrego es un hombre que suscita muchos apoyos dentro del partido, pero es posible que se lo pueda reconsiderar. Claudio Orrego es una opción que se baraja al interior del Partido Socialista. Entonces Orrego escucha, se entusiasma, pero la verdad es que es solamente un argumento de Paulina Bodanovich para negociar mejor con Guido Girardi, por ahora. Y Carolina Toá insiste una y otra vez que quiere primarias amplias, pero no tan amplias para que allí esté Daniel Jadue, aunque sea el elegido por el Partido Comunista. ¿Qué dijo Carolina Toá? Mi opinión es que es mucho mejor para proponerle al país un camino de mayorías, sólido, competitivo, que partamos todos juntos y todos participemos en un mismo proceso, o sea, unas primarias amplias. Pero en Radio Bio Bio, cuando se le preguntó a Carolina Toá sobre la posibilidad de competir con Daniel Jadue, dijo: me costaría mucho eso, no me sentiría nada cómoda, porque tú cuando estás en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en que asumes que si gana otro, tienes que apoyarlo. Entonces yo me veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro, dijo en forma irónica. En Radio ADN dijo que si Jadue quiere representar al sector, debería cambiar de posturas en varios aspectos intransables, y mencionó el respeto a la democracia y los estándares de derechos humanos en cualquier parte del mundo.
O sea, ¿qué sostiene Carolina Toá? Sí con el Partido Comunista, primarias amplias, pero con Jadwe no. Yo le decía antes que la candidatura de Carolina Toá tiene muchísimos problemas, tiene lastres, tiene como plomo en la sentina, porque la relación con Maduro, Carolina Toá lo quiere ocultar, pero la relación con Maduro no es solo de Jadwe, sino que es del Partido Comunista, partido que tiene problemas con las concepciones democráticas. Carolina Toá lo ha obviado, ha cerrado los ojos convenientemente, porque recordemos que fue Bachelet quien incorporó al Partido Comunista al gobierno, dando lugar a la nueva mayoría. O sea, esto viene hace mucho tiempo. Y lo obvio en el gobierno, lo vio en el gobierno de Boric. O sea, ahí estaban los comunistas diciendo claramente que tenían relaciones con Nicolás Maduro. De hecho, Carolina Toá compartió el poder con el Partido Comunista bajo este gobierno, compartió en el comité político y tomó decisiones estratégicas en conjunto con el Partido Comunista. O sea, es que ahora Carolina se viene a dar cuenta que hay problemas con el respeto al régimen democrático. La lógica de Toá no se sostiene. El Partido Comunista como partido ha defendido permanentemente a Maduro, lo reitero, y ha defendido hasta hoy su fraudulenta reelección. Y además Carolina Toá deberá clarificar su posición con Cuba, dictadura que es apoyada, de nuevo, por el Partido Comunista y respecto de la cual Gabriel Boric mantiene un cómplice silencio. La diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, dijo que hay temas de fondo que son mucho más relevantes que estos debates. O sea, Natalie Castillo le dice a Carolina Toá, ¿qué es eso de empezar a hablar de democracia? Eso queda para otras instancias. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo, la discusión en torno a Nicolás Maduro no es el tema que está planteado en la primaria. O sea, alegue usted, Carolina, todas estas cosas en otros lugares. Es verdad que al parecer la candidata de Boric es Toá. Y también es verdad que fuera de su partido, el Frente Amplio, la colectividad con la que mejores relaciones tiene, es el Partido Comunista, incluso por una cercanía ideológica. Entonces, ¿cómo cuadrar el círculo? ¿Qué círculo? El círculo de que Toá es la candidata preferida de Boric, pero Boric es más cercano al Partido Comunista que al PPD o al PS, y este Partido Comunista no quiere a Toá y menos quiere tener problemas en cuanto a que critican a Nicolás Maduro. ¿Cómo se cuadra todo este círculo? Toá intenta arreglar el asunto haciendo recaer todo esto en Daniel Jadwe, o sea, personalizando la diferencia y no en el Partido Comunista. Esto, como le decía a todas luces, es una inconsecuencia, una posición inconsistente. Ahora, Toá tiene sí una ventaja. Daniel Jadwe ha pasado a ser, yo diría, una especie de caricatura, un comediante, un vociferante de la política, un ser incómodo no por ser un intelectual avanzado, un intelectual que enarbola tesis provocadoras, no. Algunos lo podrían considerar un bufón, yo no creo eso, ¿eh? Es solo un personaje exótico que apoya dictaduras, regímenes impresentables, un hombre sanguíneo y al final del día, en el balance, un personaje muy menor. Ni siquiera es comparable, por ejemplo, a Eduardo Artés, que es muy extremo en sus posiciones, pero Artés es educado como un profesor antiguo, o sea, es muy diferente a Jadwe. Hay quienes sostienen, en el entorno de la candidata, que Toá ahora está en la llamada clave electoral, o sea que hablará de acuerdo a sus conveniencias electorales. Ahora, esto de clave electoral es el lenguaje de la política. No se trata de hablar con las propias convicciones, sino de decir una cosa si se está en el gobierno y otra cosa distinta si se es candidata. Esa es la clave electoral, la otra es la clave gubernamental. Parece obvio que Carolina Toá acordó con Gabriel Boric cuánto puede alejarse del gobierno, cuánto lo puede criticar para conquistar los votos de centro en una operación estilo Ícaro. Ni tan cerca para que no vueles, ni tan lejos para que no te quemes. Muchos recuerdan todavía lo que dijo Toá. Para ser un territorio, nosotros queremos ser un territorio de esperanza. No tenemos por qué caer en la trampa que nos imponen las izquierdas más extremas. Soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo.
Creo en el progresismo que tiene la vocación de construir mayoría y unidad. Y ese progresismo, dijo Toá, es capaz de escuchar por encima de dictar o pontificar. O sea, una crítica acerada con los que gobernó, el Frente Amplio. Ahora los critica en lo que más le duele, en eso de que están pontificando. Es el ejercicio de Toá de la lejanía y la cercanía, de criticar para ganar y de poder incluso, pese a criticarlos, incorporarlos para los desafíos electorales siguientes. O sea, Toá convertida en una especie de equilibrista. En las próximas horas, el Partido Comunista va a tener una candidatura presidencial. Y es probable que Daniel Jadwe siga en su detención domiciliaria. En todo caso, su principal flanco, y en su detención domiciliaria y solo en eso, porque su principal flanco son los audios obtenidos legalmente con las conversaciones con el empresario león Marcelo Lefort, y esos audios, ese flanco lo cerró, porque esos audios se perdieron, al menos 30 audios se perdieron. ¿Quién es Lefort? Este Marcelo Lefort es un empresario devenido en delincuente. Esos audios, Jadwe, Lefort, desaparecieron. Decía que esto es conveniente para Jadwe, pero no lo suficiente para ser candidato presidencial. El candidato o la candidata presidencial del Partido Comunista va a ser Janet Jara, la ministra del Trabajo, que puede exhibir como éxito las 40 horas y la reforma previsional. Janet Jara hace rato que está, como se dice en política, disponible. Ha dicho, yo voy a servir el bien común al servicio público en donde sea necesario, en donde me pongan. Algo más de ella. En cuanto a una candidatura, me la han planteado, no solamente del mundo de la política, sino que organizaciones de trabajadores y trabajadoras me lo han manifestado y también algunos pensionados. Pero eso es parte del buen avance que hemos podido tener en el gobierno en estas tareas y lo tomo como reconocimiento más colectivo que personal. Hay que saber que Janet Jara es distante de Daniel Jadwe. Janet Jara es, como todo comunista, ¿no?, es funcional al partido. Y como ella lo proclama, hará lo que el partido resuelva. Es una militante disciplinada, obediente, funcional, como les decía, creyente en eso que llaman el centralismo democrático. Hay un asunto que se debe observar. La puesta en escena, armada, planificada, aunque fuera a la rápida, para decretar la salida de Carolina Toá en La Moneda, ustedes la recuerdan, fue toda una puesta en escena. ¿Será la misma cuando se vaya Janet Jara? En el Partido Comunista están pidiendo que sea igual, con el mismo calor, con la misma emoción, con las mismas lágrimas, porque, ¿sabe? Todo eso se puede planificar, porque la política es así. La primaria sería entonces de Toá, Janet Jara y claro, falta el Frente Amplio. Los Frente Amplistas en unas horitas más van a resolver esto. Pareciera que el Frente Amplio se decantará por el diputado Gonzalo Winter, un amigo entrañable de Gabriel Boric. Alguien preguntaba hace unos días acerca de cómo explicar, como el caso de Winter, tantos hijos de militantes y funcionarios de la Concertación que se transformaron en Frente Amplistas. Puede haber muchas razones, pero una de ellas es haber observado a personas, sus padres, que habiéndose opuesto a Pinochet, no solo por ser una dictadura, sino que por tener una política económica con la que no concordaban, el neoliberalismo, entre otros, se hayan transformado en meros personajes discursivos, pero que en la práctica apoyaban y profitaban de esa política económica enriqueciéndose. Una especie de izquierda caviar. La madre de Gonzalo Winter es una abogada concertacionista que derivó al mundo de las llamadas comunicaciones estratégicas. Primero en Nexo Comunicaciones y luego como socia de la empresa Grupo Echeverry. Comunicaciones estratégicas. Usted y yo sabemos lo que es eso. Y claro, el pobre Gonzalo Winter se le debe haber armado una gran confusión en su cabeza y obviamente terminó siendo Frente Amplista. A lo mejor nos habría ocurrido a todos. Gonzalo Winter
si es el candidato del Frente Amplio, va a ser un candidato químicamente puro, identitario, sin concesiones, bastante metedor de pata, pero en ese campo también tolerable eso, pero una piedra en el zapato del sector de la izquierda para Carolina Toá. Es verdad que debiese perder con Carolina Toá y solo ser lo que por ahora es un candidato alternativo, una especie de comodín, el reemplazo. ¿Quién es Gonzalo Winter? Amigo de Gabriel Boric desde los tiempos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fue miembro del colectivo de izquierda llamado Arrebol, que ayudó a Boric a ser elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Se fue a Punta Arenas, imagínense, se fue a Punta Arenas para ayudar a Boric en su campaña como candidato a diputado, cuando fue elegido diputado. Fue asesor legislativo de Boric en la Cámara de Diputados. Logró en la elección a diputado solo el 1,2% de los votos, pero fue arrastrado por George Jackson y se transformó en parlamentario. Y en su reelección, en plena efervescencia frente amplista, fue la tercera mayoría nacional. El único senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, dijo: Gonzalo Winter podría ser nuestro candidato presidencial perfectamente. En la encuesta CADEM de la segunda semana de febrero, que midió la evaluación de personajes públicos, Winter se ubicó en el lugar 17. A propósito, quien tenía más opciones frente a la derecha, Michelle Bachelet, hizo un raro anuncio. Esto es un paréntesis, ¿eh? ¿Qué hizo Michelle Bachelet? Dijo, estaba en Nueva York, dijo, quizá voy a ser candidata a la Secretaría General de la ONU. Lo dijo en un conversatorio en Nueva York, donde expuso junto a Hillary Clinton. Claro, ella quisiera ser la continuadora de Antonio Guterres, el actual secretario general de la ONU, pero que ha sido muy criticado por el escaso papel que ha tenido la Organización de Naciones Unidas en las últimas crisis, la del Medio Oriente y Ucrania. Es posible, probable, más que posible, probable, que Bachelet tenga nulas o escasas posibilidades de que, por ejemplo, Donald Trump le dé su apoyo o que China le dé su apoyo. Pero qué ilusiones, qué sueños, qué ensueños pasarán por la cabeza de Michelle Bachelet para soñar algo así. Bueno, este es un paréntesis, sigamos con lo nuestro. Veamos la situación de Carol Cariola, una situación difícil, pero logró, en todo caso, una cierta victoria. En parte se la vamos a explicar. ¿Qué ha pasado en el caso de Carol Cariola? El fiscal Patricio, recordemos, Carol Cariola, militante del Partido Comunista, presidenta de la Cámara de Diputados. El fiscal Patricio Cooper, que investiga el caso de la clínica Sierra Bella, incautó legalmente, repito, legalmente, el teléfono celular de la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Incluso ella lo entregó voluntariamente. Pero la verdad, ¿qué es lo que entregó Iracy Hasler? Perdóneme, voy a usar una palabra que se usa poco. El lenguaje coloquial. Entregó una carcacha, no un teléfono. Entregó un aparato que no sirve para nada. Porque Iracy había borrado de su teléfono todos los mensajes, que es lo que quería el fiscal Cooper. Entonces, el fiscal Cooper entregó el aparato a la Policía de Investigaciones para que la policía rescatara, mediante sistemas tecnológicos, los mensajes borrados. Se demoró un montón, pero finalmente lo logró. Entonces, se lograron recuperar mensajes donde hay amplios intercambios de WhatsApp entre Iracy Hasler y Carol Cariola. Entonces surgió, como se dice en la jerga de ahora, una arista. Un minero diría una veta. O sea, se trata de hechos distintos a la investigación inicial y que podrían estos otros hechos constituir delitos, por lo que el fiscal los tiene que investigar. Ahora Patricio Cooper, que investiga un posible tráfico de influencias en los chats encontrados entre Cariola y la exalcaldesa Iracy Hasler, donde pide favores para el misterioso empresario chino Emilio Yang. En el teléfono hay mensajes entre Cariola y Hasler en que la diputada pide solucionar un problema con la patente de alcoholes de su amigo chino, de Emilio Yang. También hay indicios de un posible aporte ilegal para su campaña política. Entonces, ¿qué hizo el fiscal Cooper? Hizo lo que tenía que hacer. Pidió autorización al 7º Juzgado de Garantía, a la jueza Carla Capello,
para la incautación del computador y el celular de Carol Cariola, la otra persona que estaba en estos intercambios de WhatsApp. Esto lo pidió un día martes y no pasaba nada. Entonces el día jueves llamó al Tribunal de Garantía y les dijo: ¿y qué pasó con mi solicitud? Que ustedes me tienen que autorizar. Y en el tribunal le contestaron: ¿qué solicitud? La verdad es que el fiscal Patricio Cooper había pedido esta solicitud de incautación el día martes del apagón y por lo tanto el mensaje no llegó. Lo reiteró entonces ese mismo día jueves, le dieron la autorización el viernes, no se pudo realizar la audiencia el sábado siguiente, al día siguiente, y se hizo el lunes. Bueno, ¿qué ocurrió? Que ese día lunes, detectives mujeres, no hombres, mujeres, porque se tomó esa precaución, realizaron la diligencia. Utilizaron un vehículo de la PDI sin logo para no alterar a nadie. En el domicilio se llevaron el computador, pero ocurre que Carol Cariola estaba en el hospital ya que había tenido guagua. El alumbramiento ya se había producido, no estaba en parto, se había producido. Se hizo la entrega del celular. ¿Quién la hizo? Un familiar. ¿Dónde? En la recepción del hospital. Nadie subió a la habitación de Carol Cariola, ni nadie tuvo intención de subir a esa habitación. Ningún detective se acercó siquiera a la puerta donde estaba Carol Cariola. Y la primera reacción de Carol Cariola fue muy correcta. ¿Qué dijo? Se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares. Y agregó: estaré siempre dispuesta a colaborar con todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial. Declaración impecable de Carol Cariola hasta ese momento. Impecable, institucional, perfecta. Pero esto duró poco, todo cambió. Porque después Carol Cariola y su entorno, el diputado de Rementería, que es su pareja, su abogado, empezaron a acusar de algo muy extraño. Yo no lo había escuchado nunca. Una cosa nueva desde el punto de vista jurídico: violencia obstétrica. Sí, violencia obstétrica. No quiero entrar en detalles porque no sé lo que eso significa. Una cosa nueva. ¿Y a quién acusaron de violencia obstétrica? Al fiscal, a la jueza que autorizó, a los policías de la PDI. Y les dijeron que no habían actuado además con perspectiva de género. Porque de ahora en adelante parece toda mujer sujeta a este tipo de procedimientos y en edad de dar a luz, o sea, en edad fértil, antes de cualquier gestión debe indagarse sobre si estaba o había tenido un hijo, para que cualquier diligencia de incautación de celular, aunque lo entregue un familiar, debe suspenderse ante la imposibilidad de que ante alguna circunstancia se produjera esta violencia obstétrica. Aysén Echeverry, la vocera, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, Gabriel Boric, presidente de la República, como un coro de los niños de Viena, atacaron, criticaron el procedimiento. La estrategia en la que desgraciadamente participó el presidente de la República fue atacar lo que se había hecho sin importar el fondo del tema, lo que se estaba investigando. Incluso habló alguien de la derecha, que es Iván Moreira. ¿Qué dijo Iván Moreira a propósito, además de las relaciones entre Carol Cariola y el chino, Emilio Yang? Dijo: soy presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria del Senado chileno-chino. Defiendo los intereses de Chile con el gobierno de China Popular, con la finalidad de proteger e incentivar la inversión de China en Chile. Y agregó Moreira: se ha hecho una caricatura del chino Yang, como si el señor Yang fuese un agente secreto económico del gobierno chino. Y la Embajada de China ha sido clara en sostener que no existe ninguna relación con el empresario Yang. Creo que la realidad está superando a la ciencia ficción. Este es el Iván Moreira, senador, que defiende la Embajada de China, y él dice que defiende los intereses de Chile. Lo malo para Moreira es que ese señor Yang, que ahora dice que no lo conocen, ha participado en reuniones pequeñas con el embajador y varias veces. Es Moreira, el del raspado de la olla, ¿se acuerda? En uno de los mensajes de Carol Cariola se lee, se lo manda a Ira C. Hasler:
Hay un empresario cercano que me apoyó en mi campaña última y también campañas anteriores, que se dedica a la publicidad a gran escala y que me está pidiendo hace tiempo que pueda gestionar una reunión contigo. Quiere juntarse a almorzar o cenar contigo y conmigo. Ese empresario, al parecer, es Emilio Yang. Al parecer, en el CERVEL no hay registros de este chino con aportes para la campaña de Cariola, por lo que cualquier aporte sería clandestino, sea ilegal. En todo caso, es posible que esas infracciones estén prescritas. Pero hay preguntas. ¿Por qué la diputada no realizó todo esto en forma transparente, recurriendo a la ley de lobby? Aunque los parlamentarios además tienen total prohibición de realizar estas gestiones. Hay que señalar, eso sí, que la patente de alcoholes, que es la que pedía el chino Emilio Yang, no se la concedieron. Otra pregunta, ¿por qué Iracy Hasler borró su conversación con Carol Cariola? Otra pregunta, ¿qué ocurrió en la reunión que habrían tenido Cariola, Hasler y el chino Yang? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Y además, ¿quién es en verdad Emilio Yang? La embajada china dice que casi no lo conoce, pero como yo les contaba, ha participado en reuniones con el embajador y dicen que no lo conocen. Pero ¿quién es de verdad este Yang? Carol Cariola fue al Congreso con su guagua recién nacida. El día en que se estaba discutiendo y se iba a votar la censura a la mesa en la que participa Carol Cariola. A ver, Carol Cariola fue con su guagua, se acercaron una enorme cantidad de gente a centímetros del rostro de la guagua, ella sonriendo, se sentó en la testera con una mano sosteniendo a su bebé llamado Borja, ahí en brazos. Con la mano derecha la sostenía y con la izquierda, empuñada arriba, hacía el gesto de saludo y de victoria del Partido Comunista. La guagua, usted comprenderá, la podría haber dejado en una habitación contigua, con alguien. Había muchas personas que la podrían haber cuidado. ¿Hasta qué nivel llega la política para que pareciera se pueda llegar a los extremos de usar a un bebé para fines políticos? ¿Cómo es posible exponer a una guagua de esta manera? Posiblemente usted y yo estemos de acuerdo que el amor más perenne, más profundo, más incondicional, el amor total, es el de la madre con su hijo. ¿Qué es eso de usar a una guagua para fines políticos? La verdad es que fue una semana de mucha vergüenza. Y no solo eso. El presidente de la República apoyó a Cariola cuando dijo que no hay que entrometerse, cuando siempre ha dicho que no hay que entrometerse en decisiones judiciales, y aquí había una. Cuando se cuestiona la PDI y el jefe de policía, su permanencia o no, depende del presidente. Cuando en eso de la perspectiva de género se rompe la igualdad ante la ley, porque en teoría se referían a un estado de fragilidad, ¿no? ¿Por qué si realmente ese estado de fragilidad les interesa, no se preocuparon antes de casos similares y solo se preocupan ahora? Todo esto es muy simple, porque es una preocupación falsa, porque lo que les interesa no es eso, no es la fragilidad, sino que les interesa una diputada y además una diputada de su sector. Estos son los mismos que no querían privilegios y sin embargo los defienden. Uno podría pensar que lo del presidente incluso es un abuso de poder, pero no solamente es eso, también es una bobería. Se lo voy a explicar en un momento. Después de la visita de Carol Cariola con su guagua al Congreso, a mí me pareció vergonzoso, insisto, se supo algo más. Carol Cariola nos contó que las casualidades existen. ¿Qué pasó? Carol Cariola había arrendado un departamento donde vive, un departamento que está en la calle Suecia, al llegar a Carmen Silva, en Providencia, y dijo que le pagaba el arriendo, la renta de arrendamiento todos los meses a una corredora y que le paga a una empresa que es corredora, pero no sabe de quién es esta empresa. O sea, no sabe, ¿qué es lo que dijo ella? Que no sabe de quién es el departamento y no sabe a quién pertenece la sociedad a la que le paga el arriendo. Una cosa rarísima. El departamento es de usted ya lo adivinó, un chino.
se llama OnChenk. Y la empresa a que le paga el arriendo se llama Comercial Fanático XCO Limitada. El 99% de esta empresa, esta sociedad llamada Fanático XCO Limitada es de, te lo adivinó, Emilio Yang, de nuevo se aparece el mismo. O sea, el mismo señor que cuando van los empresarios chilenos a China se aparece en Pekín. El mismo que, muy servicial, cuando llega el embajador a reuniones, ahí está. El mismo que cuando van empresarios chinos al Congreso, ahí está. El mismo que cuando Carol Cariola desea vivir en Providencia, ahí en la calle Suecia, no en el distrito que representa por si acaso, por casualidad, sin que ella sepa, a él le paga el arriendo. Ahí está. Y hay una información que señala que a Carol Cariola le cobran un 28% menos que el valor de mercado por ese departamento. Ella dice que no. Ahora ella dice, todo esto son puras casualidades. Y las casualidades, dice, existen. El abogado de Carol Cariola, Juan Carlos Manrique, dijo, mira, este es un arriendo legal como cualquier otro. Carol Cariola dijo que es objeto de una campaña de desprestigio y asesinato de imagen pública, la cual tiene características comunicacionales y políticas. Pero ¿qué es lo que ocurrió después de todas estas críticas al procedimiento que acusaron una serie de irregularidades? Que hubo una audiencia solicitada por Carol Cariola y por su abogado para revisar la legalidad de la incautación del computador y del teléfono celular. Todas las acusaciones que hizo Carol Cariola, violencia obstétrica, ilegalidades en la incautación, que el Tribunal de Garantía había sido engañado, que según su abogado la policía prácticamente había querido ingresar hasta la sala de parto donde ellas se encontraban dando a luz esa misma mañana, de que el informe de la PDI se realizó en base a información incompleta, desprolija, errónea. Todo eso, que no había habido perspectiva de género, todo eso, no lo invocaron en tribunales. No dijeron nada de esto en los tribunales. Fue solo una campaña mediática. Y no solamente esto, sino que el tribunal declaró que toda la diligencia, a diferencia de lo que dijo el ministro de Justicia, de lo que dijo la vocera, de lo que dijeron parlamentarios, de lo que dijo Gabriel Boric, había sido legal. Gabriel Boric había defendido a Carol Cariola diciendo, critican a Carol Cariola por defenderse después de tener a su hijo Borja mientras la atacan con saña. ¿Qué pretenden? ¿Que no se defienda, que renuncie a la presunción de inocencia, que se rinda ante los insultos de la derecha? No, Gabriel, fue todo legal. Solo el 7º Juzgado de Garantía de Santiago ordenó, a petición de Carol Cariola, que se borren las fotografías del parto de la legisladora y los chats personales que tenía el aparato, decidiendo validar la incautación del teléfono y el allanamiento cuestionado. Todo eso se validó. El abogado se desistió de la nulidad que había pedido. Pero también la defensa, y aquí esto es muy importante, escuche bien, pidió borrar todo aquello que fuera personal, familiar y, atento con esto, político, para evitar afectaciones al derecho al honor e intimidad de la imputada. Y aquí está la clave. Se lo reitero, aquí está la clave. Todo el ataque que ellos hicieron, invocando la condición femenina, invocando todas estas ilegalidades, tenía un solo sentido: evitar filtraciones de mensajes políticos, llegar al tribunal y obtener eso. Y en las últimas horas, además, muchos se preguntaban, se escuchaba en los pasillos de la política, en esos WhatsApp, ¿qué dirá Carol Cariola de Boric? ¿Qué dirá de Toá? ¿Qué dirá de Carmona, de Tellier, de Winter, de Jara, de Crispi, de Jackson? ¿Qué dirá? Bueno, comenzaron las filtraciones. Cuando estábamos cerrando esta columna, aparecieron las primeras filtraciones en el diario La Tercera. Y dicen ¿qué dice el diario La Tercera? Decía lo siguiente: para poder graficar cuál era el tipo de relación que tenía la diputada Cariola con la entonces alcaldesa Hasler y su ascendencia sobre ella, los detectives rescataron chats entre ambas, donde la congresista
le pide a la alcaldesa, las dos del Partido Comunista, a la alcaldesa de Santiago, contratar a miembros del equipo de asesores y territoriales de su diputación en la Municipalidad de Santiago. Leo un WhatsApp, un hilo de WhatsApp, 7 de enero de 2022. Escribe Carol Cariola. Oye, además te quiero proponer a Jaime. Jaime es un soldado, una persona muy pero muy comprometida. Ha aprendido mucho en mi equipo. Tiene un problema y es que tiene poca iniciativa propia. Eso le cuesta, pero cuando lo mandan y le dicen qué hacer, es capaz de hacerlo todo por eso. Es leal y muy preparado en los temas de vivienda. Si te interesa, en mi equipo ya cumplió un ciclo y creo que dio todo lo que podía. Me gustaría que pudiera crecer. Iracy Hasler le dice, perfecto. ¿Crees que podría ser territorial de la Dideco? Yo creo que eso sería un buen territorial, dice Carol Cariola. ¿Cuánto le pagan a los territoriales? 1,5 bruto, me parece. Porque lo que no me gustaría es que le bajaran sus ingresos. De lo contrario sería un retroceso, le dice Cariola. Sí, claro, le dice Iracy Hasler. Buenísimo. Yo le pago como 800.000 líquidos, Jaime. Es mi territorial más antiguo. Súper. Voy a hablar con él. Bacán, yo feliz de traerlo. En roles que son calificados por los investigadores como estratégicos y de reorganización de equipos, por quienes analizaron las conversaciones borradas, la diputada le propone, como ustedes escucharon, a la entonces jefa comunal que integrantes de su equipo pasen a trabajar en el municipio de Santiago. Y lo logra. Jaime, a quien se refieren en el chat, es Jaime Torres Espinosa, quien finalmente se incorporó a la Municipalidad de Contrata en marzo de 2022, 2 meses después de este intercambio. Y lo mismo ocurrió, según hallazgo de la Policía de Investigaciones, con otros asesores de Cariola, como sus administrativas del equipo legislativo, Romina Canales, Macarena Godínez y Pía Belén Medina. Todas pasaron a Contrata a la Municipalidad de Santiago en grados 8 y 9. Una de las situaciones más delicadas que se extrajeron del celular de Hasler y que están en el informe que da origen al allanamiento de la PDI a Cariola son sus nombramientos al gobierno, sus cuestionamientos, al gobierno de Gabriel Boric y sus asesores y hasta el mismo mandatario. Una parte del intercambio de WhatsApp dice lo siguiente. Hasler le dice a Cariola, has trabajado mucho y ya tienes un reconocimiento indudable. Tienes que parar un momento. Cariola, bueno, no sé si están así. Ahora veo todo un poco más oscuro, pero si fuera para afuera, se ve como dices, al menos me da un respiro. Hasler, y estar orgullosa de lo que has hecho. Has dejado ya huellas en el país. Eres seca, Carito. Carol Cariola, estoy muy decepcionada del proyecto político. Hasler, a mí me da fuerza saber que siempre estás conmigo, porque eso cuesta mucho empujarlo. Lamento mucho no poder quizás transmitirte esa misma fuerza y apoyo. Creo que por lo difícil que me es sobrevivir en este espacio. Pero quiero que sepas que cuentas conmigo. Pucha, sí, está todo tan difícil y desdibujado. Creo que todos tratando de responder en la coyuntura, sin un camino claro, sobre todo desde el gobierno. Cariola, lo sé y lo valoro mucho. Este gobierno, dice Cariola, es lo peor que nos ha pasado. Hasler, me da tanta lata que se haya perdido la opción al principio de empujar cambios. En Colombia, Petro, que salió mucho después, ya tiene su reforma tributaria lista. Acá no se ha logrado prácticamente nada. Cariola, puros costos para que otros se den gustitos. Hasler, lo del indulto puede estar bien, pero debió ser el primer mes de gobierno. Cariola, el P, una P, es un garabato el de acá, pero yo no lo voy a decir. Es una porquería de ser humano. ¿A quién se refiere con el P? Con el presidente. Cariola dice que el presidente es una porquería de ser humano. Otro intercambio de WhatsApp. Ahora todo es, y hay una palabra que no se entiende bien, desagradable parece. Obvio, dice Cariola. Ahora será puro costo. Algo que es tan justo. Hasler, ¿tanto así piensas? Sí, dice Cariola. Quiero estar lo más lejos posible de toda esa gente. Hasler, yo trato de tenerle algo de fe, pero cuesta. Cariola, los encuentro asquerosos. Hasler,
te tengo que contar mi conversa del otro día. Me reuní con Camila y Matías. Cariola, despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos. Hassler, sí hay harto de eso, es verdad. Saben cómo hacerla para salvarse solos. Me la imagino, dice Cariola, un par de entreguistas sin principios. Y dice Hassler, sí, me llamó la atención cómo la preocupación por el show, abiertamente diciendo que en gestión no siempre puedes hacer tantas cosas, así que hay que hacer espectáculo. Que no digo que no se haga, pero era algo muy prioritario para Matías. Y me calza con donde llevan al presidente, a N cosas light de imágenes que no te justifican el estar aquí. Asqueroso, dice Cariola. Cariola dice, Matías es no se lo voy a repetir, un garabato, tal por cual, sin experiencia política, dirigiendo un país. En la interpretación de la Policía de Investigaciones, plasmada en un informe, P, como les decía, es el presidente Gabriel Boric. Camila, la vocera de gobierno y también militante del Partido Comunista, Camila Vallejo. Y Matías, el entonces jefe de gabinete de Gabriel Boric, Matías Mesa Lopendía. Todo esto es solo una parte. Esto es lo que Carol Cariola quería que no se supiera. Por eso ya no le importó tanto la guagua, su hijo, ni la violencia obstétrica, ni la igualdad de género, ni el informe errado de la PDI, ni la incautación ilegal, nada. Fue toda una puesta en escena para impedir que se conocieran las conversaciones políticas. Todo sucio, creo yo, y brutal. Esa es la política. Y el presidente, vulnerando ferozmente las instituciones para defender a Cariola. Entonces, una vez más, Gabriel se ha demostrado ser solo un bobo vociferante que cree ser más inteligente de lo que es. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro.